amigos de Lex Conversa? Bienvenidos una vez más a este su espacio. Les pedimos por favor que se suscriban a este canal, que compartan este contenido, que nos dejen sus comentarios, preguntas a los candidatos, información acerca de las elecciones. Ese es el propósito de este espacio. Nosotros continuamos acercando a los candidatos a los distintos cargos del Poder Judicial para que ustedes los conozcan y podamos llegar el día de la elección, como hemos insistido muchas veces, con un voto informado, reflexionar nuestra elección y llegar a la casilla con plena conciencia de lo que vamos a hacer. En esta ocasión nos acompaña en el estudio la licenciada Claudia Valeria Delgado Urbi. Me voy a permitir leer un poquito de su semblanza para que nuestro auditorio la conozca. Ella es originaria de Gómez Palacio. Ella cuenta con una maestría que estudió en Italia, su licenciatura en Derecho aquí en la Universidad Ibero Campus Laguna, cuenta con una especialidad sobre la reforma en materia de justicia laboral, además de diversos cursos diplomados y un doctorado en Derecho. Además, pues se ha desempeñado como oficial administrativo, actuaría judicial, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal y actualmente como juez de distrito del Segundo Tribunal Federal de Asuntos Laborales con sede en Saltillo. Catedrática en instituciones educativas de la región, tiene diversas publicaciones en revistas jurídicas y además domina 4 idiomas. Licenciada, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Gracias por invitarme, Lalo. Cuando lo leen digo, ¿y a qué hora hice eso? Aunque no lo crean, sí lo hice. Revísenlo, sí tengo las cédulas. Sabemos que sí, eso bueno, es que uno no sabe. Uno de los filtros, ¿no? Para llegar a la candidatura. No hablemos de filtros porque luego nos metemos en camisa de 11 varas con esto que está sucediendo de algunos candidatos que no reúnen los requisitos. Pero sí, dentro de los filtros que se establecieron fue precisamente que tuvieras pues ciertas aptitudes, ciertas cualidades y ciertos estudios. Licenciada, para que la gente la vaya conociendo. Háblame de tú, por favor. Gracias. Usted es originaria de Gómez Palacio. ¿Y qué anda haciendo allá en Saltillo? Platíquenos un poquito de sus orígenes, de su trayectoria, para que la gente la conozca. Bueno, ahí seguramente alguien que sepa mucho de la demarcación geográfica me irá a corregir, porque yo nací en el Iste, que está en el límite de Lerdo y Gómez. Entonces, ya es Lerdo. Ya soy lerdense. Bueno, entonces soy lerdense como la mayoría de mi familia. Nací en ese Iste hace muchos años, cuando se inundó la ciudad. No sé si se acuerdan que hubo una inundación, entonces mi mamá decidió que era una gran idea cruzar el día que se inundó y ya no pudo, entonces nací en el Iste. La verdad me trataron súper bien, siempre he estado muy contenta con el Iste y he tenido muy buena atención gracias al trabajo que tengo. Pero pues empecé a estudiar Derecho. Yo antes de estudiar Derecho, tengo que recalcarlo porque sí mucha gente me lo ha dicho, entré a estudiar Medicina. Esa fue mi primera opción. Mi mamá siempre me dijo, oye, pero ¿por qué Medicina, hijita, si tú como que no te veo ese perfil? Y yo, ya sabes, amarra, claro que sí. Obviamente entré a Medicina el primer día, yo ya andaba de pleito con todo el mundo porque pues a mí me costaba mucho pensar que diseccionar un cuerpo fuera como muy respetuoso. Entonces yo le decía a mi profesora ese entonces, oiga, ¿cómo lo vamos a profanar? O sea, esto es un cuerpo, claro, es un humano, es un papá, es un hermano, o sea, aunque lo tenga usted no reconocido y desconocido y votado en alguna cosa, la verdad es que es alguien importante para alguien y fue alguien importante para alguien, entonces no. Claro que me sacó del anfiteatro y mi hijo salga así. Y luego la sangre, yo le tengo un pavor a las jeringas, que bueno, no les quiero contar porque si mi mamá me va a decir que soy una, y me dice literal, eres una apachera. Nunca he buscado qué significa, pero me imagino que así como dramática. Entonces, pues le tengo pavor y luego las primeras clases eran de eso. Entonces, en algún punto tomé la decisión de que esa quizá no era mi carrera. Y mi segunda opción siempre fue Derecho. Siempre estuve entre Derecho y Medicina. Entonces, entré a Derecho, hice mi carrera, fui la más feliz. Ahí me di cuenta de que, pues aparte, algún día me iban a pagar por hacer lo que a mí me encantaba. Desde el día 1 de mi carrera, eso sí tengo muy claro, sabía que quería ser juzgadora. Pues eso era algo que yo sabía sí o sí. Así como hay gente que dice, yo durante mi carrera investigué o supe o me enteré de que me gustaba. Descubriendo. Ajá, no, yo desde el día 1 sabía. Entonces, eso me ayudó mucho para en ese momento tomar la decisión de entrar a lo que se llamaba como meritoria. Hacías méritos para algún día poder accesar a un cargo. Que así inició la carrera judicial de muchas Hace personas. Muchísimos años, sí, cuando todavía se permitía. No, ya no, y ahora eso es explotación. Pero sí, la verdad era una gran herramienta. Entonces me lo permitieron. La verdad, inicialmente quisieron ponerme a como todo mundo, a las copias y eso. Coser expedientes, era malísima con la copiadora. No era adrede, por si algún día alguien me dice, ¿lo hiciste adrede? Claro que no. La copiadora el primer día me la eché, la siguiente semana también. Entonces me dijeron, no se acerque a la copiadora.
le vamos a dar otras funciones porque la copiadora de usted sale muy cara. Sí. Entonces, la verdad me empezaron a enseñar y como en el tercer año de la carrera tenía que empezar, porque además siempre he sido muy inquieta, ya llevaba muchos créditos avanzados para ese entonces, yo era súper intensa, me gustaba así meter 10, 12 Los materias. veranos. No, sí, todo, veranos, inviernos, fiestas de guardar y todo lo que había, yo lo quería hacer. Sobre todo porque yo no sabía qué prisa me comía. Entonces mi mamá me decía, es que ¿qué prisa tienes? Yo le decía, mamá, es que antes para ser juez de distrito tenías que tener 30 años cumplidos. Y decía, es que los años no me dan. Si tal, tal, tal y tal, pues a tal edad. Y me decía, esta mujer no tiene ni idea de qué es ser juez de distrito. ¿Eh? Pues total, yo era muy intensa. A los 3 años de la carrera me dicen, tienes que hacer el servicio social. Entonces, pues ya tenía yo 3 años de meritoria y me dijeron, ahí no se vale porque ya tienes 3 años. Entonces, antes trabajaba en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de Meritoria, ya no me dejaron hacerlo ahí porque ya parecía parte de la inmobiliaria. Entonces me dijeron, no, busca otra opción. Entonces me fui al Poder Judicial, llego y le digo, oiga, un día, ¿me puede dejar hacer prácticas aquí? ¿Sabe qué? Pues no tenemos ahorita. Yo siempre he dicho que la vida te acomoda y te pone donde tienes que estar, porque ese justo día me regresé yo muy triste de capa caída de meritoria al tribunal donde estaba, y me hablan y me dicen, en este instante acaba de entrar una persona para decirme que se va a incapacitar. ¿Cómo ves? ¿Te interesa cubrir la vacante? Pero ya era un contrato. Antes se podía, mientras estuvieras estudiando Derecho, cubrir una vacante. Ahora ya no, ahora ya tienes que estar titular. Entonces me dice, oye, no, pues, y yo, claro que sí. Y entonces entré a un tribunal colegiado que era semi-especializado en materia penal y administrativa. Entonces yo administrativo ya manejaba. Entonces el primer día, te digo que soy inquieta aparte, pues llegó un asunto, yo lo empecé a ver y pues le hice la sentencia. Yo pensé que esa era mi chamba. Entonces le paso a la secretaria y le digo, oiga, ya está aquí el proyecto. Y me dice, ¿cuál proyecto? Y yo, pues la sentencia, obvio. Sí, yo así como, obvio usted, póngase a estudiar. Y me dice, no, o sea, tu trabajo es transcribir solamente ciertos argumentos. Y yo, ¿a qué caray? Y yo, borrar. Entonces me dice, no, así déjalo, lo voy a revisar. Entonces lo revisé y me dice, está bien. Entonces lo pasa con el magistrado y el magistrado me manda a hablar. Yo dije, me va a regañar porque me dice, ¿qué me pasa? Me excedí. Sí, ¿qué me pasa? No, la verdad es que me dice, ¿usted por qué sabe hacer esto? Le dije, no, pues porque ya tengo 3 años y yo creo que ya se aburrieron de mí, entonces ya me dijeron, ponga a hacer algo más útil para que yo ayude con la chamba. Entonces me dice, no, pues qué bueno, y qué bueno que le gusta esto, qué bueno que está preparada. Se acaban los 2 meses que yo tenía que cubrir a esa persona. Esta persona regresa a trabajar. Yo terminé ese semestre en la Ibero y acabando el semestre me hablan y decirme, oye, la persona que te había contratado al magistrado va a abrir un nuevo tribunal. ¿Cómo ves? ¿Quieres venir con nosotros? Y yo, bueno, era la más feliz del mundo. Mi mamá lloraba, porque mi mamá siempre me decía, es que disfruta la carrera y mira, viaja, conoce muchos amigos. Pues la estoy disfrutando. Y yo, es pérdida. No, pues la estoy disfrutando. Claro, yo le decía, ma, es que la verdad yo tengo un enfoque diferente, o sea, tengo muy claro qué quiero hacer, entonces siento que esto me ayuda bastante. Y la verdad no era como mucho de viajar y así. Entonces, bueno, pues me dediqué a eso. Fui oficial, terminó la carrera, luego me dieron chance de actuaria. La gente que me conoce bien sabe que soy muy desubicada, la verdad no se me da eso de las ubicaciones. Duré poco de actuaria porque la verdad... Todavía no existía el GPS. No, y aunque si todavía lo existe y yo soy, ay no, toma. Entonces, el caso es que pues era bastante mala actuaria, tengo que reconocer en ese sentido. O sea, decía poniente, iba para el oriente, y me tardaba todo el día en notificar cosas que alguien notificaba en mediodía. O sea, yo me estaba horas y horas y días notificando porque no me sabía las calles, no le entendía, me metía en sentido contrario. No les quiero contar, el municipio se hizo millonario con la cantidad de multas que me pusieron. Entonces, después de 2 meses, fui con el magistrado y le digo, ¿sabe qué? Le agradezco mucho, pero este no es un puesto adecuado para mí porque ni estoy cumpliendo bien con mi trabajo, nomás lo voy a quedar mal. Siento que retraso mucho las cosas, entonces, bueno, regresé a mi puesto de oficial, que era el que tenía. Y después se dio la oportunidad de ser secretaria. Entonces, en un colegiado, el trabajo la gente considera que es menos pesado que en un juzgado. La verdad, yo diría que son diferentes. Entonces yo le decía, oiga, quiero ser, pero quiero ser en un juzgado. Dice, ¿usted está loca o qué le pasa? Dice, no, magistrado, es que si un día quiero ser juez de distrito, ¿cómo le voy a decir a la gente que sí se puede o no se puede si yo nunca lo hice? Entonces, para poder algún día decirle a alguien, oiga, hágala así, hágala así, o lo que sea, pues tengo que haberlo hecho. Dice, pues usted está muy loca, porque aquí en Torreón los juzgados son mixtos, entonces en todas las materias, las guardias eran pesadas. Entonces yo, bueno, en ese entonces había una juez que necesitaba una persona, me dijo, le voy a dar 1 mes. Y si usted se queda con nosotros y me demuestra que padre, y si no, pues ya se va. La regresamos. Sí, se regresa a su casa. Bueno, entonces empecé a trabajar con ella y la verdad muy bien, a las 3 semanas me dijo, no, si se va a quedar, adelante, estuve trabajando con ella. En ese espacio, en estos años que te cuento, hice la maestría. Era una maestría que yo quería hacer, pero tenía que tener como varios requisitos para poder ingresar.
Entonces hice un tiempo la maestría en línea y luego tuve que pedir una licencia sin goce de sueldo, gente, porque lo van a decir, a cargo del erario. No me la pagaron. Me fui me fui de licencia sin goce de sueldo a terminar la Italia. Entonces estuve allá un tiempo, regreso y continué con mi trabajo. Entonces, cuando acabo ahora sí la maestría, pues dije, quiero hacer un doctorado. Y yo lo quería hacer a la UNAM. Pero nada más que ahí, pues había el tema de que en ese momento la UNAM tenía el doctorado, pero presencial, o sea, tenías que vivir que estar necesariamente ahí. en la Ciudad de México. Entonces, pues le digo a la juez con la que estaba, oiga, la verdad, ¿sabe qué? Me quiero ir a hacer este proyecto. Yo siempre he creído que compaginar el tema de la jurisdicción, es decir, de operar un órgano, con la parte de siempre estar actualizada teóricamente, tener como esta visión más doctrinal, de estudio. Ajá, es importante como para tenerlas combinadas y tener una perspectiva más alta. Entonces, mucha gente me decía, es que ¿para qué? Aquí vale lo mismo ser licenciado que ser doctor, o sea, no te pagan mal, no te pagan menos, no, nomás se ve bonito tu título ahí en la sentencia o lo que sea. O sea, no lo hago por eso, es porque creo que es importante tener esta otra parte o de complementarlas. Entonces le dije, ¿cómo me apoya? Bueno, pues tenía ella una amiga en Ciudad de México que andaba buscando una secretaria, me recomienda y me fui a Ciudad de México. Y entonces allá estuve en un juzgado laboral y luego me fui a un colegiado laboral y luego un colegiado civil. El doctorado al mismo tiempo. Sí, el colegiado civil y luego un colegiado penal, anduve en todas las materias y luego la gente me decía, es que, ¿por qué? O sea, rotabas mucho porque eras mala trabajadora o que le digo, no, lo que pasa es que yo tenía como ciertos ciclos y decía, bueno, ya siento que en tal materia me he desarrollado nunca lo suficiente, pero de manera que ya tengo conocimientos básicos y generales. Pero, por ejemplo, si un día regreso a Torreón y me tocó un juzgado mixto, pues penal la verdad es que no es mi fuerte, entonces, sí, bastante. Entonces, pues me fui a un colegiado penal. Y luego, no, pues administrativo. Entonces, como para poder englobar o para tener todos los conocimientos básicos. De la mayoría de las materias posibles. Así es. Entonces, bueno, pues finalmente llega pandemia. En pandemia nosotros nos íbamos a ir creo que una semana nada más, como todo mundo. Como todo mundo pensamos. Todo mundo, mañana regreso, nos vemos el lunes. No regresé nunca más a esa oficina, porque en ese entonces se publica el examen o la convocatoria para el examen de juez de distrito. Yo había cumplido 30 años exactamente en esa fecha. Me inscribí, y voy a ser muy honesta, yo me inscribí pensando, me voy a inscribir para ver cómo son, porque la mayoría de las personas que yo conocía... Para atravesar el proceso y conocerlo. Sí, porque la mayoría de las personas que yo conocía me decían, oye, es que es un examen súper difícil, o sea, hay personas que lo presentaron 7, 8, 9 veces y no lo pasaban. Entonces yo dije, bueno, me voy a meter para ver cómo está formulado, cómo está estructurado, y ya de ahí, pues... Me preparo para el siguiente. Me preparo y pues voy puliéndolo hasta que algún día tenga la oportunidad de pasar. Pues bueno, me tocó mi examen, salió especializado en materia laboral. Entonces dije, bueno, pues para conocer la dinámica, me meto, paso la primera etapa, que era un cuestionario de conocimientos, y luego paso la segunda etapa, que era un proyecto de sentencia, y finalmente paso la tercera etapa, que era una entrevista con 3 sinodales expertos en la materia. Y salgo en la lista de jueces de distrito. Y yo lloro. Como que es todo un trayecto y luego ya estás ahí sentada ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces me marcan, yo me acuerdo perfecto que además en ese momento te habían dado la opción de escoger en qué ciudad querías, como para intentar respetar los deseos de cada candidato, ¿no? Que eso es un lujo. Sí, digo, al final no te dejaban quizá ahí, pero te daban como cierta opción de poner algunos lugares y ver la posibilidad de quedarte en alguno de ellos. Yo había puesto Torreón, Torreón y Torreón. Sí, bueno, Torreón, Torreón y Saltillo, que era lo más cerca. Pero de mis compañeros nadie había pedido Torreón. Como que no era la primera opción de nadie más que la mía. Soy buena lagunera, como buena lagunera me encanta el pan francés, las gorditas, y yo ya sabía que aquí estaba lo bueno. Claro. Entonces me acuerdo que me marcan y me dicen, oye, pues sí, pero te vas a Saltillo. Y yo, además quiero aclarar que cuando la última vez yo había ido a Saltillo, había ido hace muchísimos años. Entonces yo me acordaba de Saltillo, porque además fui muy de niña, casi con un burro atravesando. O sea, entonces yo decía, ¿qué? Pues, ¿qué vas en Saltillo? A la hora que llegué, cállate que quedé con cara de payaso, porque es una super infraestructura, le metieron muchísimo, Saltillo ha crecido mucho, y la verdad la gente de Saltillo me recibió muy bien. Entonces tuve la oportunidad de armar mi equipo de trabajo, hoy gracias a ellos es un tribunal que trabaja súper bien, y pues así fue como estuve en Saltillo, y ahora con la campaña pues andamos haciendo circo, maroma y teatro para intentar abarcar como la mayoría de las localidades en donde toca la votación. Sí, porque el distrito que a ustedes les toca es... Ay, está muy, muy complicado, porque Coahuila lo dividieron en 2. Y luego Coahuila abarca una parte de Durango también. Entonces, Coahuila, por ejemplo, vota por el Distrito 2, que es en donde yo salí seleccionada por tómbola.
Y creo que lo peor le tocó a Torreón, porque Torreón está partido en 2. Así es. Entonces, por ejemplo, Saltillo, Ramos Arizpe, Parras, vota todos juntos en el Distrito 2, que es el mío. Luego Lerdo, por ejemplo, que es Durango, vota también Distrito 2, pero otras localidades de Durango no votan por el Distrito 2, ya votan por otro circuito. Otro distrito, ya otro circuito, que es otro, o sea, por ejemplo, los de Durango Capital van a votar por los jueces y magistrados de Durango, pero Lerdo va a votar por los de aquí de la Laguna, correcto. Pero Torreón, en efecto, Torreón lo dividieron a su vez en Distrito 1 y Distrito 2. Entonces, hay ciertas colonias que votan Distrito 2 y Distrito 1. ¿Cuáles son? Claro que no me las sé de memoria. No, pero lo que nosotros tratamos de explicarle a la gente es que a lo mejor tú ves un candidato que te convence, que te hace clic, pero cuando vas a la boleta no está en tu boleta. Justo, hoy me escribieron porque además les digo que cuando esto empezó, que les comentaba antes de iniciar la grabación, cuando esto empezó ni nosotros entendíamos. Nadie entendía bien cómo iba a funcionar. Yo creo que el INE se empezó a dar cuenta de la problemática y sobre todo en lugares en los que habían hecho esta división, como para explicarle a la gente cómo votar. Y entonces, actualmente, la verdad se los voy a decir, hay una herramienta súper práctica, útil y lo máximo. De hecho, si se meten en mis redes, la siguiente semana espero ya estarles cargando el video. Se llama, ustedes le ponen en cualquier buscador, practica tu voto Poder Judicial. Te va a salir arriba una que dice, conócelos, practica y ubica. CPU. Ahí le ponen. Y luego le ponen el de medio que dice practica. Hasta abajo le van a poner la entidad que es Coahuila Zaragoza y el número de sección que viene en la parte derecha de tu INE. Y ahí literalmente te va a aparecer la boleta tal cual vas a votar. Las 6 boletas federales. Entonces, justo a raíz de esa explicación, me escribe una persona hoy a mis redes y me dice, es que tú no me apareces en la boleta, ¿cómo voto por ti? Digo, no, ya no voy a aparecer en la tuya y no te toca votar por mí, pero puedes revisar de las demás opciones. Los demás perfiles. Si hay alguna que te convenza. Sí, es que hemos insistido mucho en que esta elección deja toda la responsabilidad de informarnos en manos de los votantes. Yo tengo que entrar a buscar el perfil, a informarme quién es, cuál es su trayectoria, cuáles sus estudios, y a lo mejor ya después buscarlo en redes para ubicarlo físicamente, escucharlo hablar, conocerlo un poquito, pero nos toca a nosotros hacer ese trabajo de investigación. Claro, pero eso también fomenta una cultura mucho más activa en el resto de las votaciones. O sea, ya no creo que sea lo mismo una votación con base en el sistema anterior a las subsecuentes, en donde después ya a lo mejor tienes mayor herramienta para buscar a tu candidato. Ojalá continuemos con esta cultura, pero sí, honestamente, fue un ejercicio muy complicado para estas elecciones. Es un reto. Bastante. Pero los mexicanos somos de retos. Claro, pero es un reto para el INE, es un reto para los candidatos, es un reto para los votantes, es un reto para todos los que nos interesa y nos queremos informar y queremos participar, porque también es una tristeza ver gente que pues no le entiende y no le importa. Que ese es uno de los temas actuales, la apatía que estamos presentando de ir a votar, o bien no solo la apatía, sino que ya existen ciertas figuras relevantes en el mundo de la política, del derecho, de las redes sociales. Que dicen que no vayas a votar. No vayas a votar. Entonces, esto es uno de los obstáculos con los que nos enfrentamos hoy los candidatos. Estamos intentando ganarnos la confianza para el voto y que la gente sí vaya a votar. Licenciada, ¿usted cómo le ha ido en campaña? Yo les decía que yo creo que todos los candidatos decimos que muy bien, pues porque no somos políticos. Entonces, digo a la gente, pues yo creo que yo muy bien. Además, obviamente, como nuestra campaña está basada mucho en redes sociales, pues obviamente ni modo que mis tíos me escriban todo mal. Y dije, pues al contrario, vas muy bien. Pero la gente... No, pero también les voy a decir la verdad. ¿Los ha recibido bien? Sí, la verdad les voy a decir, cuando yo empecé en redes por esta historia, yo había iniciado en redes, ya tenía yo un proyecto que quizá más adelante lo pueda cristalizar, pero todavía no está, pero tenía ya la idea de empezar a hacer redes y compartir y difundir cuestiones jurídicas desde un plano mucho más básico, vamos a llamarlo. Porque yo le digo a la gente, luego de repente llega la gente y me dice, según la conducta cometida en términos del artículo tal del Código Penal del Estado, la conducta se encuentra tipificada y amerita, ya desde ahí el hombre ya, primero ya se me mareó, ya está todo asustado, ya empiezan, entonces no es lo mismo que referirte con un lenguaje que la gente entienda, porque finalmente la ley está hecha para el ciudadano. Que durante la redacción perdamos esto y que durante las clases de derecho tengamos un lenguaje muy técnico como los médicos, pues es otra cosa. Que también se ve muy bonito, no voy a decir que en las sentencias no se ve muy padre cuando lees un párrafo y dices, no entendí nada. No entendí nada. Pero qué bonito se oyó. Pero se ve bonito, ¿a poco no?
Pero finalmente, pues un abogado debería entenderlo, pero la realidad es que esa sentencia no está hecha para su abogado, está hecha para la persona. Pero Entonces, justiciable. yo digo, ok, a ver, tampoco pido para las personas que son muy, no, ¿cómo vamos a perder esto? Bueno, póngale ahí su sentencia, o como usted quiera, su párrafo redactado jurídicamente, pero explique de manera comprensible. Entonces, ahora en la materia laboral, que es donde te digo que el concurso gané en cuanto salió, pues me ha tocado ver esa parte. Yo esa parte no la tenía clara quizá porque la mayoría de la justicia en México se lleva a través de expedientes escritos. Físicos. Y entonces yo en realidad tenía muy poquita oportunidad de conocer pues, a la parte que estaba juzgando. Aunque uno intenta ser empático en la historia, no es lo mismo que escucharla. Entonces en materia laboral me empecé a dar cuenta que la verdad no entendían ni papá lo que yo les decía. Entonces dije, no, tengo que cambiar esto, porque si quiero lograr comunicarme y sobre todo en algún momento poder llegar a un convenio, en estos asuntos se permite mucho, necesito explicarme de tal manera que la otra persona entienda qué es lo que está aceptando con pues el convenio. Tengo yo que explicarme, porque de que él entiende, la que no se está explicando bien soy yo. Entonces tengo que explicarme de tal manera que todos estemos claros y que él sienta que la información que tiene es suficiente. Entonces, he intentado desarrollar a raíz de esta situación como un lenguaje mucho más comprensible para alguien que llegue y me dice, a ver, es que explíqueme con palitos y bolitas qué está pasando. Es que una cosa es, desde la posición del juzgador, impartir justicia y otra cosa es que el justiciable sienta que se le hizo justicia. Es correcto, es que impartir justicia no solo es dictar una sentencia, porque si ahí se terminara, quizá habría muy buenos impartidores de justicia. Impartir justicia tiene que ir más allá, o sea, tiene que implicar entender la trascendencia que va a tener una resolución que tú dictes en la vida de esa persona. Y claro que cada expediente tiene sus particularidades. Mucha gente me dice, no, es que hay machote para esa sentencia. Le digo, es que desde el momento en que me dices hay machote, ya perdimos esto, porque no estás viendo que el asunto puede tener una particularidad muy diferente al otro, que va a implicar que un sentido no coincida con el de otro que ya tienes de machote o de formato. Que no es 100% idéntico. Correcto, ningún asunto puede ser 100% idéntico, porque cada persona que lo promueve es diferente. Y tiene diferentes necesidades. Claro, he tenido trabajadores que ya han demandado 2 veces, por ejemplo, y le digo, cada historia es muy diferente, aunque sea la misma persona, las circunstancias que rodearon el asunto son totalmente distintas. Entonces, pues eso siento que ha ayudado un poco en esta elección, o sea, decir, bueno, ha permitido que la ciudadanía conozca a los candidatos desde un área diferente, desde un lugar muy distinto. La gente a lo mejor se burla y dice que sí, también yo me he reído de ciertas campañas, pero primero, gente, escuchamos pero no juzgamos, no nos dedicamos a esto. Entonces hemos intentado reinventarnos y a ver. Y aprender. Claro, y no es lo mismo a lo mejor que yo soy a lo mejor, y digo a lo mejor, pues soy más joven que otros juzgadores. Imagínate otros juzgadores que son 20, 30 años más grandes que de repente dicen, es que te tienes que hacer viral. ¿Y qué hago para hacerme viral? No, pues baila la Macarena. Pero me vacuné, va a decir. Sí, pero tengo todas mis vacunas, ya no puedo ser viral. Sí, claro. Entonces, de repente los ves haciendo estas cosas, pero digo lo mismo, no juzgues a alguien por el contenido que está creando, porque no necesariamente implica que sepa o no sepa. Es ahorita la dirección que tienen para poder atraer tu atención y que a raíz de eso te informes. Realmente es el único medio de exposición que tienen los candidatos sin caer en una sanción de las que el INE les pudiera imponer. Así es. Sí, el INE bueno, hubo mucha restricción en esta campaña. Por ejemplo, no nos ven en bardas, no nos ven en espectaculares, lonas. No podemos imprimir lonas. No es, al otro día me decía, alguien, ¿me puedo poner tu playera? Le digo, no te puedo regalar ni playera, ni plumas, ni pin, ni nada. O sea, podemos imprimir volantes conforme a ciertos lineamientos que tienen que ser reciclados, etcétera, etcétera. Y por redes sociales, eso es lo que estamos intentando hacer. Obviamente las redes sociales tienen un alcance bastante limitado porque, como les decía ahorita antes de empezar, las redes sociales están muy enfocadas en gente muy joven. O sea, mis tíos, que les digo, pues ya son gente más grande, saludos a mis tíos, son gente más grande, obviamente me dicen, es que no les sé picar. Y así me dicen, no sé cómo picarle ahí a tu página. No sé cómo compartirlo. Yo te puedo dar el like, pero ya compartirlo. No, ya like hay algunos que ya me dicen, está dificilísimo. No sé cómo meterme al Facebook. Entonces, más bien, también ese es otro aspecto. A través de redes, entiéndase WhatsApp también, podemos abarcar un poquito más, pero ha sido muy, muy complicado que la gente logre identificarnos, busque o tenga las herramientas para informarse sobre nuestra trayectoria y luego aparte ha sido más complicado que puedan compartir y replicar eso que acaban de informarse. Eso que les gustó, pero no saben cómo compartirlo. Sí. Licenciada, ¿cuáles serían las propuestas
con las que usted se dio de alta en esta candidatura, en esta plataforma? Bien, yo les voy a ser muy sincera, no hay promesas en mis propuestas que no les pueda cumplir, porque creo que un error que cometieron quizás los candidatos que no están actualmente dentro del Poder Judicial fue presentar propuestas que no van a poderse cumplir porque materialmente o jurídicamente no está dentro de sus atribuciones. Entonces yo más bien siempre he dicho lo mismo, a ver, siempre he propuesto una justicia ciudadana en cuanto a que la persona que tiene el caso vaya a verme directamente. Mi oficina siempre está abierta para mis trabajadores y para cualquier persona que quiera llegar a platicar. Yo soy platicona, así que van a poner un letrero ahí que diga limítese porque no tengo autocontrol. Pero cualquier persona que quiera platicar de su asunto, pues puede llegar a la oficina y la idea no solo es que llegue a la oficina y yo escucharlo, sino que además yo le pueda explicar desde un lenguaje comprensible cómo está su asunto. Quizá no le voy a decir el sentido de su sentencia, porque en ese momento quizá ni siquiera la tenga clara, pero sí decirle, a ver, platíqueme cómo está su historia, qué pasó, porque le digo, de lo que pasa en un expediente a lo que pasó en la realidad hay un abismo. Son dos historias diferentes. Podrían hacerse dos películas totalmente diferentes. Y bueno, no estoy diciendo que se falle el asunto conforme a lo que te platican las partes el día que vayan a verte. No, pero te da un horizonte, una perspectiva diferente. Te sensibiliza al momento de recibir el expediente. Sí, sobre todo que te da mucho contexto. O sea, no es lo mismo que tú leas sobre una trabajadora despedida, que a lo mejor estaba embarazada, que el otro día fue a verme y vi al bebé, y pues el bebé tenía algunas complicaciones médicas, ella tenía una necesidad muy, o sea, muy importante, apremiante por el tema económico, que no había conseguido trabajo, sobre todo que su bebé está chico. Entonces, todo esto que no se narra en un expediente lo puedes vivir el día que tienes contacto con las partes. Entonces, esa es una de mis propuestas. Que las partes, entiéndase, su abogado y ellos directamente si quieren ir a la oficina, por favor vayan, tienen las puertas abiertas y esa invitación siempre está. Otra de las propuestas es el tema de las violaciones al procedimiento. Eso es un tema recurrente. ¿Qué es en materia sencilla? Bueno, dentro del proceso hubo un error y entonces cuando llega a una instancia superior, dicen, como hubo un error aquí, repon todo, regrésalo para que lo subsanes y luego continuamos. Hay asuntos que honestamente se pueden fallar ya de fondo, o sea, decirle a la parte sí o no, sin necesidad de subsanar ese error. Sí, hay errores que no trascienden al fondo. Se supone que todas las sentencias que reponen procedimiento es porque trascienden, pero claramente existen algunas que sí podrían, vamos a decir, soslayarse, obviarse o pasarse por alto. O sea, podríamos decir, a ver, sí es cierto que no se desahogó esta prueba, pero no va a trascender porque al final del caso tal parte tiene razón, no trasciende porque tiene este alcance. Entonces, eso a veces en unas instancias superiores consideran que no está bien porque quien debe valorar las pruebas pues es el juez, ¿no? De primera instancia o el de origen. Entonces, no, déjalo que él diga cuál es el alcance. ¿Para qué? Tú ya estás viendo que ese alcance no lo va a tener. O sea, tú estás seguro ya desde ahorita que lo que él pretende acreditar con esa prueba no se puede. Es como si yo te digo, tienes una receta médica en la que dice que tienes faringitis, pero con esa me quieres acreditar que la casa es tuya. Me vas a decir, pues está muy padre la receta, pero no me va a alcanzar para acreditar la propiedad. Entonces, la valoración que puede hacer una instancia superior sí puede tener ese alcance de decir, ya no le repongas, no tiene caso, porque no lo va a obtener. Y es sobre todo, sí justificarlo, porque tampoco les voy a decir, no, nomás dile que, porque ya no importa. No, explícale por qué, porque a lo mejor sí trasciende y ahí sí habría que reponerlo. Pero en muchos casos yo me he dado cuenta que no es tan necesario. Entonces, más bien existe como este temor de, híjole, es que no me quiero pronunciar porque... No voy a exceder. Sí, ¿qué tal que me estoy sustituyendo en unas facultades? Yo creo que el justiciable te va a agradecer que ya desde ahorita le digas sí o no, que otro año lo tengas ahí para al final decirle lo mismo. Entonces, esa es otra de las propuestas de campaña. Y la última que yo propuse es justo esta parte de seguir informando, porque no me gustaría ver que nos volvamos políticos en ese sentido, en muchos casos, hay sus honrosas excepciones, de oye, en campaña estuve al pendiente, estuve súper al contacto con la gente, estuve súper atento, amable. Te abro la puerta, toco tu casa y me como el pozole que me ofreciste y luego de repente me desaparecí y no me volviste a ver hasta dentro de las siguientes elecciones. No, o sea, siento que es un trabajo permanente. Que es algo de lo que la sociedad se duele con las candidaturas tradicionales, ¿sí? Empiezan las campañas y salen empieza el tiempo de la humildad. Claro. Y salen todos los candidatos pues, en charcos, cargando bebés, abrazando viejitas, y ya después de eso, pues ya no vuelven. Nunca más los volvieron a ver. Entonces, sí, creo que esta parte es el punto tercero que yo tengo en las propuestas es, a ver, tampoco les puedo prometer que todo el día les voy a cargar contenido porque no soy influencer, no me dedico a eso, evidentemente, y obviamente necesito espacio para poder realizar mi trabajo. Pero sí darme los espacios, como lo he hecho hasta ahora, de sí empezar a crear contenido mucho más digerible.
De hecho, pues mucha gente me dice, me encanta porque es puro chisme contigo. Digo, sí, sí es puro chisme, pero jurídico. Y ahí tiene oye, tal pasó tal cosa, y luego resolvió esto la corte, resolvió esto y quedó en esto. Ay, no, wow. Digo, la verdad, yo no estaba acostumbrada a redes, les voy a ser muy sincera. Les digo, abrí este proyecto antes de las campañas porque veía en materia laboral que había mucha necesidad de la gente de entender cosas que a lo mejor yo pensé que eran básicas. Como de, oye, pues ¿cuánto me tienen que pagar si trabajo un día inhábil? Dice, señor, no, o sea, obvio, ¿no? Obvio, para mí, todos sabemos. Claro, era como el albañil que me decía, pues obvio, ¿cómo pone el ladrillo? Y yo así. Entonces, cosas que yo pensaba que eran muy básicas y muy conocidas, pues claro que la gente no. Entonces dije, voy a empezar a crear videos como y explicando estas cosas, pero no desde el punto de qué hacer si me despidieron injustificadamente. En términos de la ley, no, o sea, sino como con ejemplos, con situaciones, con casos reales, para que te puedas ver reflejado en una situación concreta. Entonces, así empezaron las redes, así, cuando todavía no estaba la campaña, sí las empecé. Ahorita, obviamente, el contenido sí he cargado videos de otras cosas, pero general, pues van a encontrar mucho de la campaña. Terminando esto, retomaremos programación normal, pero sí es la idea, o sea, que continúe esta historia de poder seguir en contacto con la gente. Le decía, yo hace poco fui a Parras y le decía a un grupo de personas, le digo, la idea tampoco les puedo prometer cada año una vez al mes, quizá no me dé la vida, pero digan, pues vamos a organizar una reunión cada 6 meses para, pues de repente que vaya la gente y te plantee dudas. No les puedes prometer, y esto cualquier candidato que lo diga es mentira, tú no le puedes prometer a la gente que vas a ir a tal lugar y le vas a dar la solución de su asunto. Primero porque tu función como juzgador no es litigar, lo que sí puedes hacer es orientar. Decir, oiga, pues su situación parece de esta manera, puede buscar este apoyo en defensoría o puede buscar este apoyo con tal abogado o puede inclusive ir a estas instituciones públicas para que lo ayuden con su problema. Para que le asesoren. Pero finalmente le digo a la gente, el que tú le puedas dar un espacio y una voz a alguien que no tiene idea de dónde caminar es muchísimo. Porque mucha gente tiene un problema pero no sabe a dónde ir. Ese es el primer problema que tienen. Oye, tengo un problema, primero no sé si es jurídico o no. Bueno, ya que sabes que es jurídico, ¿a dónde voy? No están buscando a lo mejor que tú le lleves el asunto, pero oiga, que lo orientes. Claro, si la abogada ya me dijo que podía ir a tal lugar, híjole, ya le arreglaste la mitad del problema. Por ahí empieza. Es correcto. Ya le das un inicio. Entonces, como estas son mis 3 propuestas de campaña, no les voy a ofrecer café en la oficina, digo, si quieren siempre hay, pues ahí tengo, pero tampoco el wifi gratis, que las audiencias se van a desahogar en 10 minutos. No se puede. O sea, y prometer eso también siento que es muy irresponsable, porque además de que no depende de mí, es pensar que cada asunto va a durar 10 minutos y si ya me excedí, no, cada asunto requiere su... No es factible. Sí, no, y cada asunto requiere la conciencia de la trascendencia. Entonces, a mí me gusta ver, y yo siempre se los he dicho, cada asunto que yo he fallado en mi vida, cada sentencia que he dictado la he visto yo. A mí nunca he firmado una sentencia sin leerla, sin saber de qué se trata, jamás. O sea, la gente que ha trabajado conmigo, y eso lo puedo asegurar siempre, sabe que todos los expedientes que llegan conmigo, yo los reviso, desde que inician hasta que acaban, todos. Porque entonces sí siento que tengo la responsabilidad y además la capacidad de fallar un asunto. No podría yo sentirme con esa tranquilidad. Algo que se desconoce. Sí, de algo que me dijo mi mejor secretario o secretaria. No se preocupe, ya fírmelo, está bien. Sí, a ver, yo confío mucho y delegar es importante en este trabajo, pero hay cierta parte de te delego, pero por ejemplo, algo que sí hacemos mucho es, oye, préstame el expediente, lo voy a revisar, nos sentamos juntos el secretario o la secretaria y yo le digo, vamos a hacerlo así. Ah, ok, perfecto. Ella ya sabe, yo ya sé. Y entonces ya el expediente sale. Se marca el camino. Sí. Entonces no es lo mismo. Primero, ellos no pierden tanto tiempo intentando pensar en o adivinar qué quiero hacer. Y 2, yo ya tengo la tranquilidad de que además yo ya revisé el expediente y va a salir conforme a lo estoy planteando. Obviamente cuando me lo pasan lo vuelvo a leer, pero como les comento, no hay un solo expediente que yo haya firmado en mi vida sin que lo haya leído. Licenciada, ¿a usted en qué boleta la vamos a encontrar? En la boleta rosa, por eso siempre ando estos colores. No crean que a mí me encanta el rosa pastel, me gusta más el rosa mexicano, pero no había donde comprar la playera. Entonces, pero es la boleta rosa, soy la número 6 y es en el distrito 2. Para que sepan si voy a aparecer o no, como les comento en la página del INE, practica Coahuila de Zaragoza y en la sección boletita rosa. En el INE se los quiero aclarar porque ha sido un tema de confusión. El del simulador aparece como un poco morada. O sea, la boleta no se ve rosa tal cual, se ve un poco moradita. Entonces, bueno, uno de los puntos ahí con las boletas, que es otro nivel de dificultad, por eso le digo que los mexicanos somos muy emprendedores y somos muy resilientes, porque ya abriendo la boleta rosa, arriba van a ver unos cuadritos de colores. Entonces, esos cuadritos que indican la especialidad de la persona por la que estás votando. Entonces, boleta rosa indica, voy a votar por un magistrado, que es el cargo al que estoy aspirando. Y la gente me dijo, y lo quiero aclarar también, pero ¿por qué tan ambiciosa?
¿por qué no seguir de juez? Y yo le contesté, les voy a ser muy sincera, y esto viene desde el fondo de mi corazón. Ser juez es ser soberano en tu reino. ¿Por qué? Porque eres solo. No hay más. Lo que tú haces y dices se hace. Y ya. Estar en un colegiado es mucho más complejo porque son 3 personas. Entonces, no es lo mismo lo que tú piensas a lo que tus otros 2 compañeros o compañeras piensan. Y te pueden dar una retroalimentación que incluso cambie tu proyecto de sentencia. Claro, ¿no? Y además, pues a veces el tema desde las personalidades quizá no son tan empáticas o no son tan compatibles y ahí empieza un tema. Pero le digo a la gente, gracias a que me he dedicado más de 12 años a la impartición de justicia y a la experiencia que ya casi 3 años tengo como juez, creo que es importante que las personas que ya tienen una mayor experiencia ocupen estos cargos que revisan a órganos o jueces de menor jerarquía, llamémoslo. Entonces, si yo tengo 12 años y tengo la oportunidad de revisarle a alguien que va entrando porque acaba de entrar por este proceso, creo que es mejor que lo revise alguien que ya lo sabe o que ya tiene más experiencia que alguien que nunca ha estado. Le digo, la verdad, por eso me lancé. Me lancé para que esta experiencia que ha obtenido a través de los años sirva para que los asuntos de las personas que van entrando y están en esta curva de aprendizaje pueda revisarse. Una supervisión. Correcto, una correcta supervisión. Entonces, por eso me lancé para magistral. Entonces, boleta rosa, magistrados, y en la parte de arriba van a ver los cuadritos de colores. Si es daltónico como un amigo que tengo, quizá no alcance a distinguirlos, pero van a venir de colores. El color que a mí me toca en esa boleta es el lila, que es materias civil y de trabajo. Pero si por alguna cuestión, como mis tíos me dicen, no, hijita, ya es mucho, usted póngale abajo 06 y con eso se va a identificar que la voluntad es votar por ese. Sí, nos estaba platicando el doctor Sánchez Olmedo que también se puede subrayar el nombre, encerrar, y esa intención de voto pues se va a respetar y va a ser un voto válido. Así es. Entonces la idea es que la boleta refleje de manera que no haya lugar a dudas cuál es tu voluntad. Entonces, si ya me sé el número de mi candidato, que en este caso es el 6, le pongo 06. Pero si no me aprendí el número y me sé su nombre, lo busco y lo subrayo. Lo que sí es importante en Coahuila es que revisen, pues que obviamente en la parte de arriba diga distrito, en mi caso es el 2. Si no estoy si es el distrito 1, no les va a aparecer. No va a estar en la boleta. No. Muy bien, licenciada, pues muchísimas gracias por esta charla, muchísimas gracias por aceptar la invitación, esperamos que le vaya muy bien en las elecciones, pero la vamos a comprometer para que, pues una vez pasado todo este proceso, usted nos visite otra vez para seguir platicando. Antes del proceso, después del proceso, en cualquier etapa que quieran y platicar de lo que ustedes quieran. La verdad es que, como verán, me gusta platicar. Pero sobre todo me gusta compartirles casos concretos. Entonces, pues, lo que me quieran, del caso que quieran platicar, de la materia que quieran, avísenme nomás contigo por ponerme a estudiar, claro, porque sí, tampoco lo tengo tan fresco todo. Muchísimas gracias, licenciada. A ustedes y gracias. No se les olvide votar 1 de junio, boleta rosa número 6. Amigos de la Exconversa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista. Por favor, comenten, compartan, suscríbanse para que sigan recibiendo estas entrevistas y conozcan a los candidatos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en una próxima entrevista.